Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Año 206 a.C. Hispania arde y la sombra de Roma es cada vez más alargada. Con los cartagineses derrotados, Escipión parece haber llegado a la cima. Pero el precio del dominio no siempre es la guerra, a veces es la traición. Mientras el general triunfante regresa a la recién bautizada como Cartago Nova para honrar a sus muertos con juegos funerarios, la traición estalla donde nadie lo esperaba. No entre las filas auxiliares, no, dentro del propio ejército romano. Hoy vamos a ver una ciudad que se entrega al fuego por voluntad propia. Veremos a soldados que levantan los fasces sin haber mandado jamás ni a un esclavo. Veremos a Escipión caer enfermo y resucitar para pronunciar uno de los discursos más duros, lúcidos y épicos que se recuerdan en la historia de Roma y en la historia del podcast. No estás ante un episodio cualquiera, estás ante el final de la temporada republicana y te garantizo que este capítulo no lo vas a olvidar. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 155 de Roma Eterna, programa 81 de la serie de la República. Este es el último de la temporada porque la semana que viene va a haber programa de charla romana y vamos a hablar de sexo. Agárrate que vienen curvas, hablaremos de sexualidad sin pelos en la lengua. Y este verano no se descansa tampoco, porque este verano vuelven los dioses invaden Roma Eterna durante el mes de agosto. Y te confirmo ya, de entrada te confirmo que este verano los dioses, la alineación final, ¿ha habido algún cambio? Será Saturno, Isis, Quirino y Cibeles. Y en lugar de cada sábado, ahora como Roma Eterna sale cada miércoles, pues cada miércoles de agosto, tendrás en tu plataforma favorita donde tú quieras un programa dedicado a cada uno de esos dioses. Y nosotros, después de esta breve introducción, seguimos a lo nuestro, seguimos en Hispania, año 206, como te decía en la introducción. Tras enviar a Marcio con tropas para reconducir a los pueblos hispanos que aún no estaban sometidos, Escipión dijo: yo me vuelvo a Cartago Nova, pero no se volvió para descansar ni para tomarse un mojito con garum, sino para cumplir con una promesa sagrada. Había hecho votos a los dioses y era hora de honrar esos votos. Pero además, quería rendir homenaje a la memoria de su padre y de su tío, caídos en la guerra. Y lo haría a la manera romana, con unos juegos funerarios. Y como buena celebración fúnebre, el espectáculo principal fue una lucha de gladiadores. Pero las fuentes cuentan que no fue una de esas sangrientas exhibiciones organizadas por lanistas, llenas de esclavos comprados o condenados. No. Nada de eso. Nuestras fuentes cuentan que esta vez los que combatieron lo hicieron de forma completamente voluntaria. Algunos fueron enviados por sus comunidades como prueba del valor de su gente, y otros se ofrecieron por iniciativa propia. Unos querían honrar a su general y otros simplemente sentían el ardor del desafío y la gloria del combate. Hubo quienes incluso aprovecharon, como zorrupios buenos, para resolver viejas rencillas. En vez de zanjar sus disputas con palabras o mediaciones, eligieron la espada, pactando de antemano que solo uno saldría con vida. Así, la arena de estos juegos fúnebres también se convirtió en tribunal y la sangre en sentencia. Y entre todos los que combatieron, destacaron dos nombres: Corbis y Orsua. No eran nombres comunes, sino que eran primos hermanos de sangre noble e ilustre, procedentes de una ciudad llamada Ibe, en la que ambos rivalizaban por el poder. Corbis era el mayor, pero el padre de Orsua, o Ursua, como sea, había sido el último en detentar el poder, que había recibido a su vez
de su hermano mayor a la muerte de este. Escipión, al ver que estos dos no había manera de ponerse de acuerdo y que se iba a zanjar la disputa con sangre, intentó intervenir. Primero propuso resolver el conflicto con palabras, con calma. Vamos a hablarlo, vamos a tomarnos algo aquí, un poco de pan, un poco de queso, unas olivas, nada. Vamos a alejar las armas, pero los dos primos dijeron que no. Ya lo habían explicado a sus parientes, ya lo habían hablado todo. No aceptarían juez, no aceptarían ninguna intervención ni humana ni divina. Bueno, divina sí, solo Marte, el dios de la guerra, podía decidir entre ellos. Corvis, confiado en la experiencia que dan los años y Orsua envalentonado por la juventud, preferían morir combatiendo antes que vivir sometidos a la autoridad del otro. No hubo forma de disuadirlos, nada. Su empeño fue tan férreo, su determinación tan absoluta, que acabaron ofreciendo, según cuentan, un espectáculo memorable y también una advertencia sombría. Pocas cosas son tan peligrosas para el alma humana como la ambición de poder. El duelo nos lo cuentan las fuentes de manera muy breve, porque no duró mucho. El mayor, Corvis, curtido en el manejo de las armas y en el arte de la astucia, derrotó sin problemas la fuerza tosca del joven Orsua. Así el duelo acabó, y con él una página más de los Juegos Funerarios. Porque aquel combate singular no fue un hecho aislado, era solo parte de todo un festival funerario, acorde con los recursos de una provincia y con la organización de un campamento militar. Gladiadores, combates, honores, muerte, todo en memoria de Publio Ineo Cornelio Escipión. Mientras Escipión honraba a sus muertos, la vida continuaba y los legados seguían con las operaciones. Marcio cruzó el Betis, ese río que, según cuentan las fuentes, los indígenas llamaban Certis o Kertis, y logró la rendición de varias ciudades, entre las que no se contaba Astapa, la actual, según he leído por ahí, Estepa. Astapa era una ciudad que siempre había estado del lado cartaginés, pero eso no era lo que irritaba a los romanos, porque bueno, sí, tú puedes ser amigo de quien quieras, luego ya veremos lo que hacemos. Lo que de verdad encendía la cólera romana era el odio ciego y visceral que sus habitantes tenían contra los romanos, incluso más allá de la guerra. Y no era un odio sin más, no. Los astapenses, inclinados al bandidaje, llevaban tiempo hostigando a los aliados de Roma. Cruzaban sus fronteras para asaltar aldeas, capturar soldados dispersos, robar a los mercaderes y tender emboscadas. En una ocasión llegaron a exterminar por completo a una caravana entera, emboscándola en una zona del camino. Cuando el ejército romano marchó sobre Astapa, sus habitantes sabían bien lo que habían hecho y sabían bien lo que les esperaba. Tenemos ejemplos anteriores de lo que sucede a los que se ponen en contra de Roma en Hispania. Sabían también que no podían resistir un asedio, que ni sus murallas ni su posición les salvarían de la ira romana. Y entonces tomaron una decisión increíble para nosotros, para nuestro punto de vista de personas que vivimos alejadas de los conflictos, alejadas de la violencia diaria. Eligieron su plaza pública, lo que las fuentes romanas llaman foro, pero sería la plaza pública, como lugar para que todo lo que te voy a contar ocurriera. Allí apilaron sus bienes más preciados, allí hicieron acopio de leña y en el centro de la plaza construyeron una pira. Y encima de esa pira, todo lo que amaban: mujeres, hijos y ancianos. Fueron nombrados 50 jóvenes armados como custodios de ese lugar, con una orden clarísima. Si la batalla contra los romanos se torcía, si la ciudad caía, debían prender fuego a todo. A las riquezas, a las vidas, a su futuro, a todo. Los hombres que marchaban al combate sabían lo que les esperaba: la muerte en el campo de batalla. No había marcha atrás. Tal era el odio a los romanos. Sus sacerdotes y sus jefes les imploraban que eligieran una muerte libre antes que una esclavitud infame, que no dejasen tras de sí ni una piedra sobre la que el enemigo pudiera regodearse en su victoria, que usaran el hierro y el fuego como armas de honor, que las manos amigas destruyeran lo que estaba destinado a morir antes de que lo mancillaran manos enemigas. Y quien dudara, quien se atreviera a cambiar de opinión o vacilara en el último momento,
sería maldito para siempre. Así lo juraron, así lo sellaron y así se lanzaron al combate, para morir con dignidad. Y entonces, cuando estaba ya todo preparado, el asedio listo, se abrieron las puertas de la ciudad, y de ellas surgió un torrente humano en estampida. No había órdenes, no había formación, no había estrategia, nada. Solo furia y desesperación. Los romanos, sorprendidos, apenas opusieron resistencia en los puestos avanzados. Nadie se esperaba que se atrevieran a salir. Desde el campamento, Escipión envió rápidamente algunos escuadrones de jinetes y tropas ligeras para contener aquella irrupción suicida, pero no fue suficiente. La lucha fue brutal, caótica, dominada más por el ímpetu que por la táctica. Esa gente estaba luchando por su vida literalmente. La caballería romana, que fue la primera que entró en el choque, tuvo que replegarse y ese movimiento encendió el pánico entre los soldados ligeros. La situación estuvo a punto de desbordarse por completo. Si no hubiera sido porque el grueso de las legiones ya se encontraba formado a piedra empalizada, la línea romana se habría roto ahí mismo. Durante unos segundos el desconcierto fue total. Los astapenses arremetían como locos, sin escuchar órdenes ni atender a banderas, nada. Se lanzaban ciegos de furia contra las lanzas, contra las espadas, sin miedo a la muerte. Pero la locura no dura siempre. Los veteranos de Roma, acostumbrados a mirar al filo de la muerte sin parpadear, resistieron la embestida. Clavaron los pies en el barro, alzaron los escudos y dejaron que el hierro hiciera su trabajo. Abatieron a los primeros y contuvieron a los que venían detrás. Y después, cuando los últimos desesperados intentaron abrirse paso, descubrieron que nadie retrocedía, que todos a su alrededor estaban decididos a morir en su sitio, que no habría rendición, que no habría piedad. Rodeados por todos lados, los últimos combatientes de Astapa fueron aplastados. Ni uno solo sobrevivió. Y lo que sucedió después fue el infierno sobre la tierra. Mientras los romanos combatían fuera, dentro de la ciudad comenzaba la verdadera tragedia. Los hombres de Astapa, que se habían quedado en la ciudad, aquellos que no salieron a luchar, sabían que no había vuelta atrás. Uno a uno, tomaron a sus familias, las que no estaban ahí ya, las arrastraron hasta la gran pira encendida y comenzaron a lanzarlas vivas al fuego. Mujeres, niños, hermanos, padres. Las llamas se alzaban, pero las ráfagas de sangre las apagaban antes de que prendieran del todo, porque algunos morían entre alaridos, pero otros eran asesinados antes de caer. Cuando ya no quedaba nadie más, los propios ejecutores se arrojaron a las llamas con sus armas. Los romanos llegaron cuando la carnicería había terminado, y ni ellos, curtidos en 100 batallas, pudieron ocultar su desconcierto. Por un instante, se detuvieron. Miraban a su alrededor sin comprender del todo lo que había pasado. Como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ha sucedido esto? ¿Se han suicidado antes de que entráramos? Después, por supuesto, la naturaleza humana hizo lo suyo y los romanos vieron brillar oro y plata entre los restos del montón. Muchos se lanzaron a pillar lo que podían, pero algunos fueron atrapados por las llamas, otros se quemaron. Vamos, una auténtica imagen dantesca de la que se hacen eco tanto Tito Livio como Polibio. Y así fue como terminó Astapa, devorada por el hierro y por el fuego. No se capturó botín, solo muerte. Marcio, con esa demostración brutal de poder, no necesitó nada más. El miedo fue su mejor aliado. Los pueblos vecinos se rindieron sin luchar, normal. Y él, satisfecho, volvió junto a Escipión, que lo esperaba en Cartago Nova, al frente de un ejército victorioso. Por aquellos mismos días, cuando aún resonaba el eco de la tragedia de Astapa, llegó a las autoridades romanas una propuesta inesperada. Muy loca, pero bueno. Unos desertores, venidos de Gadir, la actual Cádiz, lo que después los romanos llamarían Gades, se ofrecieron a entregar la ciudad. ¿Cómo? Pero es que te diré más. No solo entregar la ciudad, sino también la guarnición cartaginesa que la defendía, y con ella al jefe, que la comandaba junto con toda la flota.
O sea, esa propuesta para los romanos era como si te salieran las cerezas o como sea el premio en la tragaperras. Era una oportunidad de oro. Magón Barca, el único hermano de Aníbal que quedaba vivo, se encontraba allí en Gadir. Había recalado allí durante su huida y había conseguido reunir una fuerza respetable, tropas auxiliares africanas traídas desde la otra orilla del estrecho y refuerzos locales reclutados gracias al prefecto Janón, que aún controlaba algunos enclaves cercanos en Hispania. Pero esta traición cambió los planes. Y otra vez Roma vuelve a pagar traidores, vaya que sí. Se pactó un compromiso secreto y Roma actuó con rapidez. Marcio fue enviado rápidamente con varias cohortes ligeras y Lelio, por su parte, partió con una escuadra de 7 trirremes y una quinquerreme. El objetivo era claro. El objetivo estaba, clarísimo. Atacar Gadir a la vez por tierra y por mar, en una operación perfectamente coordinada. Pero, espérate, que el plan va a tener que esperar porque me comentan por la otra línea. A ver... ¡Ay! Se ha puesto malo Escipión. Vaya. Una grave enfermedad acaba de afectar al general romano, pero ya sabes tú, como siempre, las habladurías, eso del teléfono escacharrao, siempre van más allá, exageran y cada uno añadía algo más de su cosecha a lo que había oído. Esto es algo muy loco. Ya te conté, creo, hace tiempo, que en una excursión mía en el colegio, una profesora, no sé qué pasó, que no estaba, no la encontraban, y el rumor empezó a crecer, estábamos en una especie de bosque, y a mí me llegó que la habían decapitado en el bosque. Dices, pero vamos a ser un poco serios. Pues algo así sucedió. Imagínate el poder de los falsos rumores. Uno dice, no, a Escipión le duele la cabeza, el otro se encuentra mal, el otro está en cama, el otro está moribundo, el otro se le han encangrenado las piernas. Ya está, y se va haciendo cada vez más grande la bola, la conmoción fue inmediata, la noticia sacudió la provincia entera y especialmente los puntos más alejados. Y aunque la noticia de la gravísima enfermedad de Escipión no era cierta, quedó claro que de haber sido cierta, la calamidad habría provocado una perturbación de grandes proporciones, porque un simple rumor bastó para desatar una tormenta. Ni los aliados se mantuvieron fieles, ni el ejército romano cumplió con su deber. Todos, como ratas, saltaron del barco a la mínima. Primero, Indíbil y Mandonio. Indíbil y Mandonio eran dos íberos, dos hispanos, que todavía tenían esperanzas de que Roma había ido ahí de visita. Roma fue de visita a pelear contra los cartagineses se han ido, entendemos que ahora os vais a ir vosotros, ¿no? Os vais a ir, ¿no? ¿No? Claro, no se iban y vieron en esta enfermedad de Escipión una oportunidad, creyeron que había llegado el momento. Como nada hasta entonces se había desarrollado según lo que ellos esperaban, decidieron agitar a los lacetanos, sublevaron a los jóvenes celtíberos y con ellos devastaron con saña los territorios de los suesetanos y los sedetanos, ambos aliados de Roma. Pero espérate, que esto no acaba aquí. Si solo hubieran sido ellos, vale. Indíbil y Mandonio, hablaremos quizá de ellos más adelante, pero es que también lo hicieron los propios ciudadanos romanos. No estamos hablando de tropas auxiliares, no. Legionarios romanos. En el campamento cercano al río Sucro, donde estaban destacados unos 8.000 hombres para proteger a las gentes del este del Ebro, estalló otro levantamiento. Pero su actitud turbulenta no nació entonces, no. Cuando surgieron los rumores sobre la vida del general, esto ya se estaba cociendo. Desde hacía tiempo se notaba en ese campamento una indisciplina creciente, nacida de la prolongada inactividad y de las duras condiciones de servicio en tiempo de paz. Porque en tiempos de guerra se toleraban muchas cosas, pero en paz las privaciones pesaban mucho más. Porque si dices, bueno, estoy en guerra, menos tenemos botín, lo estamos aguantando, pero si estás en tu campamento ahí, haciendo guardias, pelado de frío, pelado de calor, lo que sea, tu moral va bajando. Y aquellos soldados estaban acostumbrados a vivir más a sus anchas, saqueando territorio enemigo, en combate y tal, y comenzaron los rumores, los comentarios en voz baja. A ver, si la guerra ha terminado, ¿qué hacemos aquí todavía? ¿Por qué no nos mandan de vuelta a Italia? ¿Qué carajos, por no decir otra cosa, estamos haciendo en Hispania, entre pueblos sometidos, lejos de nuestro hogar? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos aquí? Luego,
Estos rumores fueron subiendo de nivel poco a poco, reclamaban su paga, sin respeto alguno por las formas, ignorando los hábitos, ignorando la disciplina militar, insultaban a los tribunos militares encargados de las rondas y de noche salían a saquear el territorio de los aliados cercanos sin ningún permiso. Al final incluso llegaron a abandonar sus puestos sin permiso y dejaban las enseñas en el suelo, abiertas al viento, como símbolo de desorden general. Todo en ese campamento, cuentan las fuentes, comenzó a regirse por el capricho de los soldados. Esta rebelión de los soldados la cuentan tanto Tito Livio como Polibio. Nadie obedecía órdenes de superiores, nadie hacía nada, pero de cara afuera tú veías desde fuera del campamento y parecía un campamento romano normal. Pero era un simulacro. Estaba sostenido por una expectativa frágil. Los tribunos, que estaban un poco acongojados por el destino que les podía esperar si no hacían lo que les decían estos sublevados, no se atrevían a romper con la revuelta. Los sublevados les permitían a estos tribunos ejercer alguna autoridad. Sí, todavía se pedían contraseñas, todavía más o menos se respetaban los turnos de guardia, pero todo era fachada. Les habían quitado la fuerza a los mandos, y aún así fingían que la obediencia se mantenía. El motín se estaba cociendo, y acabó de estallar cuando los soldados descubrieron que los tribunos militares no solo reprobaban su comportamiento en privado, algo lógico, sino que también estaban ahora sí dispuestos a hacerles frente y dejaban claro que no iban a participar de aquella locura. ¿Qué pasó con ellos? Fueron expulsados del campamento. Y poco después, en un giro loco de los acontecimientos, el propio campamento, los propios soldados, dieron el mando a los cabecillas de esta revuelta. Por acuerdo unánime, los soldados rasos, Cayo Albio Caleno y Cayo Atrio Umbro, fueron elevados a la máxima autoridad, se convirtieron en los legados del ejército. Pero no se conformaron con eso, ¿no? Vamos, esto va a lo loco. Aquellos dos, sin tener más rango que el de simples soldados, se atrevieron a ostentar las fasces y las hachas. Y lo hicieron sin detenerse a pensar en lo que eso significaba, sin recordar que aquellas varas, aquellas hachas, que ahora blandían para infundir miedo, eran las mismas que un día podrían caer sobre sus propios cuellos. Habían ignorado por completo que Roma existía, más allá de que estaban en Hispania, en un pueblo perdido remoto por ahí. Cegados por su falsa creencia de la muerte de Escipión por esa gravísima enfermedad que sin duda iba a morir, creyeron que el caos sería su aliado. Estaban convencidos de que en cuanto se confirmara la noticia de la muerte de Escipión, la guerra llegaría a toda Hispania, y que en medio de esa confusión ellos podrían sacar provecho, podrían exigir dinero a los aliados, podrían saquear ciudades cercanas, podrían ampararse en la perturbación general para que cualquier crimen cometido pasara desapercibido. Era, vamos, su ticket a la libertad. Porque si lo piensas dices, bueno, si todo el mundo comete atrocidades, ¿quién va a notar la nuestra? ¿Quién va a notar que nos hemos amotinado y que estamos aquí ostentando el poder ilegalmente? Imagínate el clima esos días, ¿eh? Los cabecillas del motín esperando noticias con ansiedad. A ver si se sabe algo. A ver si se sabe algo. No solo de la muerte de Escipión, sino de los funerales. A ver si se sabe algo. ¿Qué? ¿Ha muerto ya? ¿Están organizando las exequias? ¿No? Pues no. No llegaban las noticias y a medida que el silencio se prolongaba, los rumores de la muerte de Escipión iban perdiendo fuerza. Y entonces comenzaron las sospechas. ¿Quién fue el primero que se inventó este rumor? Se empezó a girar el relato. Nadie quería cargar con la culpa de haber sido el primero en decir Escipión se está muriendo. Todos se desentendían para dar la impresión de que se habían creído una simple exageración, pero que en ningún caso la habían inventado ellos. No, yo no he dicho nada, yo lo he oído. A mí me lo han contado. A mí tengo un primo que tiene un amigo que su hermano tiene el vídeo de Ricky Martin. Pues algo así. Los amotinados, que carecían de verdadero apoyo, estaban solos, comenzaron a darse cuenta y comenzaron a cambiar sus caras a muecas de horror de que pronto se volverían contra ellos los mismos símbolos de autoridad que ahora ostentaban, que los suyos ya no reconocían como poder legítimo, sino que los veían como lo que eran, unos usurpadores con la apariencia de mando. El motín se fue desinflando solo. Y entonces
llegaron las noticias seguras, las noticias ciertas. Primero, Escipión está vivo. Después, está vivo y coleando, está en buen estado de salud. Vamos, se ha comido un bocadillo de garum, así untado el garum, con un poquito de jamón, que vamos, niquelao, vale. Y después llegaron, aparte de noticias, 7 tribunos militares, 7, enviados por el propio Escipión. Al principio dijeron, hostia, espérate, 7 tribunos militares nos van a cortar el cuello aquí de una. Pero, después la tensión, al encontrarse con los antiguos compañeros, se disipó. Estos tribunos comenzaron a hablar, primero con cautela, luego con cercanía, se daban una vuelta por las tiendas, preguntaban, escuchaban. Si veían a un grupo discutiendo ante los estandartes de mando o ante los estandartes del general, se acercaban y más que reprochar, estos tribunos preguntaban, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás enfadado? ¿Cuál es el motivo que te ha llevado a esto, a este motín? Queremos saber, queremos mejorar, aprender. Son los de recursos humanos guays que organizan fiestas en la oficina y que quieren saber, a ver qué pasa. ¿Que estás enfadado? No te enfades, vamos a hablarlo. La respuesta más repetida entre la tropa era sencilla, era muy rápida. No se les había pagado a tiempo. Recordaban la traición de Iliturgi, cuando murieron 2 generales y se perdieron 2 ejércitos. Y ellos, los que habían permanecido fieles, defendiendo el nombre de la República y salvando la provincia, no habían recibido ni una recompensa. A eso los tribunos respondían con sensatez. Vale, me parece justo, es verdad. Lo comunicaremos a Escipión para que se haga lo que se tenga que hacer para resolver esta situación. Se alegraban de que no se tratase de una traición grave o difícil de resolver. Gracias a los dioses, tanto Publio Cornelio Escipión como la República están dispuestos a mostrar su gratitud para con los soldados de Roma. Escipión, aunque curtido en las guerras, no tenía aún experiencia en las tormentas internas de los motines, y este le preocupaba. No solo temía que el ejército se hubiese alejado demasiado en su extravío, sino que también le preocupaba excederse él mismo en el castigo, por lo que decidió actuar con suavidad. De momento, prefirió alimentar la esperanza de que la paga llegaría pronto. Te estás barruntando, creo yo, cuál va a ser el resultado final, pero vamos a cebar este relato. Envió recaudadores a las ciudades estipendiarias del entorno, recogió dinero para poder pagar y después emitió una orden clara: que los soldados, todos ellos, acudieran a Cartago Nova para cobrar, ya fuera en grupos pequeños o todos juntos, como prefirieran, pero debían ir a Cartago Nova si querían su cheque. El motín, que ya estaba en las últimas, se extinguió por completo con el retorno de la calma en las tierras hispanas, porque justo entonces se supo que Escipión seguía vivo, que Mandonio e Indíbil habían vuelto a sus territorios y los amotinados de pronto se vieron solos, sin aliados, sin compatriotas ni extranjeros a quienes arrastrar consigo, nada, y entonces dijeron, vale, entonces tenemos que ir a Cartago Nova si queremos cobrar, ¿no? Solo les quedaba una única salida. Pero bueno, a ver, es que si vamos a Cartago Nova nos van a matar. Escipión había sido indulgente hasta con los enemigos. Quizá nosotros, al no haber causado sangre, ni heridas, ni nada, quizá solo nos pagan y ya está. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos juntos? ¿Vamos en grupo? ¿Cómo vamos? La naturaleza humana siempre se inclina a justificar su culpa y suavizar su responsabilidad, por lo que ellos pensaron que no pasaría nada, y al final decidieron ir todos juntos, porque les pareció lo más seguro. Y mientras los amotinados debatían entre ellos cómo buscar la paga y cómo volver al redil, en Cartago Nova se celebraba un consejo. En ese consejo se estaba decidiendo qué hacer con los promotores de la revuelta. Había 2 propuestas sobre la mesa: castigar solo a los cabecillas, que no pasaban, según la investigación, de 35 personas, o castigar a una cantidad más amplia como escarmiento general. Por suerte para los amotinados, prevaleció la opción más moderada: limitar el castigo duro a los culpables principales, a estos 35, y reprender al resto. Pero para evitar que el ejército creyera que ese era el verdadero motivo del consejo, se anunció
que se preparaba una expedición contra Mandonio e Indíbil, para que la gente no pensara que estaban ahí reunidos para planear la venganza. Los soldados, para mantener esa ilusión, recibieron órdenes de preparar víveres para varios días. Y los 7 tribunos que anteriormente habían apaciguado la revuelta en Sucro fueron enviados al encuentro del ejército, y esta vez con una misión encubierta. Cada uno llevaba 5 nombres de cabecillas del motín. Y cada uno debía hacerse amigo de esos 5 hombres. Debían ganarse su confianza, debían hospedarlos con buenos modales, debían hacerse uña y carne, emborracharlos, y una vez borrachos, atarlos. Y por los dioses, vaya que sí lo hicieron. Cuando el grupo de amotinados se acercaba a Cartago Nova, se enteraron de que al día siguiente partiría el ejército con Marco Silano para combatir a los lacetanos, a Indíbil y Mandonio, la mentira. Pero esta mentira causó un alivio. Pensaban que estarían a merced del general y no bajo su poder. Creyeron que llegaban justo a tiempo, antes de que el ejército se marchara. Al atardecer, entraron en Cartago Nova. Vieron a otro ejército preparándolo todo para irse, fueron recibidos con palabras cuidadosamente elegidas, les dijeron que el general se alegraba de verlos, que llegaban justo a tiempo, y sin que lo sospecharan, los tribunos hicieron que sus anfitriones, los cabecillas de la revuelta, fueran arrestados y atados mientras dormían. A la cuarta guardia, los centinelas cerraron todas las puertas de la ciudad. Nadie podía salir. Al amanecer, las tropas comenzaron a moverse, simulando la marcha hacia la expedición, pero la columna se detuvo en la puerta y se empezaron a distribuir soldados armados por todo el perímetro. Imagínate la escena. Los que habían llegado el día anterior, esa noche anterior, fueron convocados a una asamblea, todos. Corrieron al foro, lanzando gritos, exigiendo respuestas, querían liarla, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces, el prestidigitador, el mago, apareció Publio Cornelio Escipión. Subió a la tarima, sin rodeos, con una cara de palo increíble, y en ese momento, los hombres armados, que se habían ocultado tras ellos desde las puertas, rodearon por completo la asamblea. Todo cambió. La arrogancia de esos soldados amotinados que estaban gritando que ¿qué pasa aquí?, se desinfló al momento. Más tarde, ellos mismos confesaron que lo que más los había asustado no fue el cerco ni las armas, sino la cara de Escipión, la expresión, el brillo de sus ojos, la energía en su rostro, la autoridad de su silencio. No lo esperaban así en absoluto. Lo creían debilitado, enfermo. Pero allí estaba, Escipión, firme, implacable, sentado en silencio mientras se informaban que los promotores de la sedición ya habían sido arrestados y que todo estaba bajo control. Entonces, por medio del heraldo, Escipión impuso silencio. Se levantó y comenzó a hablar con una mezcla de contención y decepción que heló la sangre a todos los presentes. Jamás hubiera creído que llegaría a faltarme la palabra al dirigirme a mi propio ejército. No porque haya preferido la acción a la palabra, sino porque he vivido casi toda mi vida en cuarteles y estoy demasiado acostumbrado al modo de ser del soldado. Pero ahora que os tengo delante, no sé qué deciros, no sé ni cómo hacerlo. Ni siquiera sé cómo llamaros. ¿Ciudadanos? ¿Vosotros, que os rebelasteis contra vuestra propia patria? ¿Soldados? ¿Vosotros, que rechazasteis la autoridad suprema y los auspicios? ¿Que quebrantasteis el juramento inviolable de los soldados? ¿Enemigos entonces? No sé, enemigos. Porque los cuerpos que veo, las caras que veo, son de ciudadanos, pero vuestros actos, vuestras palabras, vuestros propósitos, son los de los enemigos. Y yo me pregunto, ¿qué otra cosa queríais o esperabais sino lo mismo que ansiaban los ilergetes
los lacetanos, los cartagineses. Ellos al menos siguieron a sus jefes, siguieron a jefes como Mandonio, Indíbil, hombres de noble cuna, hombres de honor. Vosotros, en cambio, entregasteis los auspicios y el mando supremo a un Umbrosco, Atrio, y a un Caleno, Albio. Decidme, soldados, no todos lo hicisteis, ni todos quisisteis que se hiciera. Eso quiero creer yo, por lo menos. Y si me lo negáis, lo aceptaré de buena gana. Que esto fue un arrebato insensato de unos pocos, vale. Pero aún así, se han cometido tales cosas que si el ejército entero hubiera estado implicado, ni con los mayores sacrificios se hubiera podido expiar. A mi pesar, pongo el dedo en estas llagas. Pero es que sin tocarlas, sin hurgar en ellas, no veo forma de curarlas. Francamente, después de la expulsión de los cartagineses de Hispania, no creía que quedase en toda la provincia ni un solo lugar, ni una sola persona que pudiera aborrecer mi vida. Me había comportado con justicia, no solo con los aliados, incluso con los enemigos. Y resulta que en mi propio campamento, ¡qué engañado estaba! En mi propio campamento, la noticia de mi muerte no solo fue creída, sino que fue esperada y celebrada. No quiero atribuir a todos una acción tan reprobable. Sinceramente, si creyera que todo mi ejército deseaba mi muerte, me mato yo aquí ahora mismo delante de vosotros. Porque una vida aborrecida por mis compañeros y mis soldados no sería para mí una vida digna de seguir viviéndose. Pero la naturaleza humana es así, como el mar, que está quieto por sí solo, pero lo agitan los vientos y la brisa. Así también en vosotros hubo calma hasta que llegaron los agitadores. Vuestro desvarío fue contagioso, y ni siquiera hoy sé si entendéis hasta qué grado de insensatez habéis llegado. ¿Qué crimen os habéis atrevido a cometer contra mí? Contra vuestra patria, contra vuestras mujeres e hijos, contra los dioses, testigos de vuestro juramento, contra los auspicios bajo los que militáis, contra las costumbres militares, contra la disciplina, contra la majestad del mando supremo. De mí no diré nada. Supongamos que vuestra credulidad nació más de la ligereza que de un odio profundo. Supongamos que yo, como sabéis, no me asombro de que el ejército esté cansado de su mando. ¿Pero qué os había hecho la República para que la traicionaseis compartiendo los planes de Mandonio e Indíbil? ¿Qué os había hecho Roma? ¿Qué os habían hecho vuestros propios tribunos para que entregarais el mando a unos particulares quitándoselo a quienes fueron elegidos por el pueblo de Roma? Vosotros, ejército romano, entregasteis las fasces de vuestro general a unos hombres que jamás habían tenido ni siquiera un esclavo al que mandar. Albio y Atrio montaron su tienda en el pretorio. La trompeta sonó ante ellos. Se les pidió una contraseña. Se sentaron en el tribunal de Publio Cornelio Escipión. El lictor los asistió. Los soldados le dejaron paso. Les precedieron las fasces y las hachas. ¿A vosotros os parece que son portentos que lluevan piedras, o que los animales alumbren crías insólitas, que nazcan animales con 3 cabezas, o que el cielo truene sin nubes? Pero ¿no es portento aún más terrible que quienes merecían castigo recibieran obediencia? ¿No es una señal de que los dioses piden reparación la sangre de quienes osaron hacer algo tan reprobable? A pesar de que ningún crimen tiene una explicación racional, quiero por lo menos que me digáis, si es que se puede saber en una acción tan abominable. Quiero saber cuál era vuestra idea, cuál era vuestro propósito. Mirad, os voy a contar una historia. Hubo una vez una legión enviada a Regio como guarnición. Esta legión asesinó a los principales ciudadanos y ocupó aquella ciudad durante 10 años. Por ese crimen, toda la legión, los 4000 hombres, fueron decapitados en el foro de Roma. Pero ellos, al menos, no reconocieron como jefes a cualquier mindundi. No obedecieron a un Atrio ni a un Albio, siguieron al tribuno militar Décimo Vibelio y no se aliaron ni con Pirro ni con los samnitas, sino con enemigos jurados de Roma. Vosotros, en cambio, compartisteis los planes de Mandonio e Indíbil y estabais a punto de empuñar las armas junto a ellos. ¿Qué pretendíais?
¿Fundar aquí vuestro propio regio? ¿Convertir Sucro en vuestra nueva residencia? Si yo, vuestro general, tras cumplir mi misión me hubiera marchado, ¿imploraríais a los dioses que os protegieran? ¿O a los hombres? Porque no volveríais jamás al lado de vuestras esposas y de vuestros hijos. Pero aun dando por olvidados esos lazos, quiero seguir el hilo de vuestro crimen. No hasta el extremo de vuestra locura, pero sí hasta su trazo racional si es que lo hay. Yo estoy vivo. Y está vivo el ejército que tomó conmigo esta ciudad que antes se llamaba Kartharast en un solo día. El mismo ejército que derrotó a 4 generales y a 4 ejércitos cartagineses. Y vosotros, 8.000 hombres, la mayoría de menor categoría que Atrio y Albio, ¿pretendíais quitarle al pueblo romano toda la provincia de Hispania? Dejemos mi nombre a un lado, apartémoslo. Supongamos que vuestro único delito fue haber dado por cierta mi muerte. Vale. Si yo hubiera muerto, ¿habría muerto acaso conmigo la República? ¿Habría caído también el imperio del pueblo romano? Que Júpiter óptimo máximo no permita tal cosa. Que una ciudad fundada bajo los auspicios de los dioses no esté sujeta al destino de un solo hombre. Flaminio, Paulo, Graco, Postumio Albino, Marcelo, Tito Quincio Crispino, mi padre y mi tío. Tantos generales han caído en una sola guerra y Roma sigue ahí, Roma sobrevive. Roma vivirá más que todos nosotros, vivirá mientras mueran 1000 más con las armas en la mano o la fiebre en el campamento. ¿Solo con mi funeral iba a enterrarse la República? Aquí mismo, en Hispania, mi padre y mi tío murieron. Y vosotros elegisteis a Marcio para sustituirlos. Enviados como jefes, Marco Silano, Lucio Escipión, Cayo Lelio. ¿Acaso ellos no tenían la misma autoridad que yo? ¿Iban a permitir que se pisoteara la majestad del mando supremo? ¿En serio pensabais que Hispania se iba a quedar sin jefe? ¿Que no habría ejército, ni mando, ni justicia? ¿Acaso pensabais que vuestras armas eran superiores? ¿Que vuestra causa valía más que la del pueblo romano? ¿Qué queríais? ¿Que Cartago dominara Roma, África e Italia? Decidme entonces, ¿cuál fue la culpa de vuestra patria? ¿Cuál fue la culpa de la República? Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, una condena injusta y un desdichado exilio empujaron a Coriolano a levantar su espada contra Roma. Y aún así, su amor filial le impidió consumar un parricidio. Su madre le detuvo. Decidme entonces, vosotros, ¿qué agravio os empujó? ¿El retraso de unos días en la paga? ¿Mi enfermedad? ¿Eso era suficiente para declararle la guerra a la patria? ¿Para abandonar al pueblo romano y marchar con los ilergetes? ¿De verdad? ¿Nada, ni humano ni divino, era inviolable para vosotros? Yo lo tengo claro. Perdisteis el juicio. La locura os invadió, soldados, no hay más. Una enfermedad que atacó vuestras mentes con más violencia que la que atacó mi cuerpo. Y me estremece recordar cuántos confiaron en vosotros, cuántos creyeron en vuestra lealtad y cuánto debieron de sentir cuando vieron que la traicionabais. Ojalá todo pueda borrarlo el olvido. Si no, que al menos lo cubra el silencio. No quiero ni pensar que mis palabras os hayan parecido crueles o duras, pero si pensáis que vuestros actos no lo han sido mucho más, si creéis que merecéis indulgencia sin haber asumido ni siquiera el reproche, entonces no estáis preparados para seguir siendo romanos. A vosotros os parece justo que yo calle, pero ¿acaso podéis vosotros soportar que se hable de todo esto sin alteraros? Aún así, ni eso os echaré en cara. Ojalá olvidéis todo esto tan fácilmente como yo mismo lo haré. Por eso, y solo por eso, en lo que al ejército en conjunto se refiere, considero suficiente castigo el peso del arrepentimiento. Pero Albio el Caleno, Atrio el Umbrosco y los demás instigadores, ellos lavarán con su sangre el delito que cometieron. No debéis ver en su ejecución un espectáculo cruel. Debe ser aleccionador. Incluso, sí, lo digo, sin miedo, debe ser motivo de alivio, porque indica que habéis recobrado el juicio y que vosotros mismos, con nobleza romana, sois quienes vais a condenar lo que planeasteis con tanta enemistad y con tanto odio.
Apenas Escipión hubo pronunciado las últimas palabras, el terror se desató con toda su intensidad, tal y como se había planeado de antemano. En un mismo instante, el horror tomó forma ante los ojos y los oídos de todos los presentes. El ejército, que había rodeado la asamblea en silencio, comenzó a hacer sonar las espadas contra los escudos, marcando el inicio del suplicio, de la ejecución. La voz del pregonero se alzó sobre el tumulto para leer en alto los nombres de los condenados por el Consejo de Guerra, y uno a uno fueron llamados, arrastrados desnudos hasta el centro del recinto, mientras desde un extremo comenzaban a sacarse los instrumentos de castigo. Allí, los condenados fueron atados al poste, azotados con las varas y finalmente decapitados en medio de un silencio sepulcral que heló la sangre a todos los que allí estaban. Nadie se atrevió a protestar, nadie se atrevió ni siquiera a proferir un leve gemido. No hubo una sola voz que se alzara contra la crueldad del castigo. Tan grande era el espanto que se había apoderado del campamento. Estaban todos acojonados. Perdón por la palabra. Cuando los cuerpos fueron retirados y el lugar purificado, se llamó a los soldados supervivientes uno por uno y en presencia de los tribunos militares, cada uno juró de nuevo su lealtad a Publio Cornelio Escipión. La paga les fue entregada al instante, a nombre de cada uno, como muestra de que la República se había restaurado, la autoridad se había restablecido y se cerraba cualquier deuda. Así terminó la revuelta iniciada en Sucro. Así terminó, con sangre, con miedo, con silencio y con Escipión pagando lo que se debía a los soldados. Y ahora empezamos. Ahora empieza la última sección sin música de la temporada. Mientras va muriendo la canción, que todavía no ha acabado, ¿eh? Yo voy a beber agua. Mientras tanto, tengo aquí la botellita. Ay. Vaya, ¿eh? Hoy ha sido un programa en el que me lo he pasado muy bien, tanto documentándolo como grabándolo como editándolo. Porque todo este tema de la rebelión del ejército, 2 legiones, ¿eh? Porque cuando en el discurso de Escipión, que te lo he leído íntegro y te lo he interpretado íntegro de las fuentes, no es inventado. Bueno, es inventado por las fuentes, pero digo, no es inventado por mí. Dice 8.000 hombres. 2 legiones estaban ahí. Increíble. Un tema del que no se suele hablar, del tema interno, el problema interno, porque, vale, ha pasado todo eso, son unos traidores a la República, tal, pero hay un detalle con el que yo me quedo, que es cuando dicen, ¿qué hacemos aquí? El poder cartaginés ya está en declive, ya después de Ilipa fue el último remate, y ahora con la posible entrega de la futura Cádiz, esto ya en Hispania, la guerra púnica se ha finiquitado. ¿Qué hacemos aquí? Y yo creo que esa es la gran pregunta que se hacían muchos soldados romanos, porque el soldado romano raso no está por la geopolítica ni por los grandes intereses económicos que tenía la República y que sobre todo tenían las grandes familias gobernantes de Roma. Vieron que Hispania era un paraíso económico, o sea, plata, recursos, tierra fértil, esto es la vida. Dijeron, esta tierra es la hostia, aquí nos quedamos. Por eso se queda la gente como el meme en el cual están Anakin Skywalker y Padme, que lo puse en Twitter hace unas semanas, están Anakin Skywalker y Padme, y Anakin le dice, bueno, pues ya los cartagineses ya se están retirando, ya no quedan cartagineses en Hispania. Y Padme Amidala le dice, entonces os vais a ir, ¿no? Anakin se queda serio y Padme en el siguiente fotograma, más seria, dice, entonces os vais a ir, ¿no?
No se van a ir aquí. Está empezando ya la conquista de Hispania. La conquista romana de Hispania, como ya te adelanté en otro programa, que va a durar 2 siglos, hasta Augusto, no se va a completar, porque aquí somos gentes indómitas. Empezamos una nueva etapa, cerrando esta temporada. Estamos en un momento tremendo. Yo, como cada sección sin música, te doy las gracias por llegar hasta aquí. Gracias por apoyar Roma Eterna, por escucharme, por estar al otro lado durante esta temporada. Esta es una sección sin música de cierre de temporada, porque va a ser la última. La semana que viene tenemos programa de sexo, que te recomiendo que escuches con la mente abierta, porque la sexualidad de la antigua Roma no se parece en nada, aunque en algunos aspectos sí que se parezca, no se parece en nada a la nuestra. Era completamente diferente. Por ejemplo, no existía el concepto de homosexualidad y heterosexualidad. Vamos a abrirlo con la mente abierta, porque nos vuela la cabeza. No puede ser lo mismo hace 2000 años que ahora, por supuesto, o hace 2300 años. Por supuesto que no. Tenemos sexo en la antigua Roma. No va a ser un programa como este, sino que es un programa en estudio con Patricia González. Va a ser un programa en los estudios de Podium Podcast, por lo que no va a haber sección sin música. Y después ya tenemos 7, 14, 21 y 28 los programas cortos de dioses. Los cuadernos de dioses que vuelven este año. Y después de eso ya nos escucharemos, si no el 3, el 10, porque quiero preparar varios programas con adelanto, de República, porque es el viaje. En septiembre es el viaje a Roma. Este año, tercer año que viajamos a Roma, tengo muchas ganas, mucha ilusión. Si te quieres apuntar para el del año que viene, recuerda, escríbeme roma@eternapodcast@gmail.com. Yo te pongo en la lista de espera y cuando tenga ya las fechas del año que viene, yo te informo. También te puedes enterar de todo antes en el canal de WhatsApp de Roma Eterna, en el canal de Telegram de Roma Eterna y también en el Patreon mío propio de Iván Martín, porque ahí voy anunciando también. Si apoyas con el botoncito azul en iVoox, también te enterarás antes. De todas estas cosas te enterarás siempre antes si estás en la comunidad. No hace falta seguir en redes sociales, no hace falta estar en todas partes. Este es el método de comunicación principal, el podcast. Vivimos en una época en la cual nos desborda, que si Twitter, que si Blue Sky, que si Instagram, que si Facebook. Vamos a intentar hacer que la comunicación sea lo más fácil posible, así que los métodos son o bien por el botoncito azul de iVoox, que yo ahí mando mensajes a la comunidad, Patreon, redes sociales también, pero para más sencillos. Todos tenemos WhatsApp, pues te pones en el canal de WhatsApp de Roma Eterna, buscando Roma Eterna, canal oficial, y en Telegram, Roma Eterna, canal oficial también, y también tenemos un grupo en Telegram para compartir cositas y hablar de diferentes temas. Está dividido por diferentes temas, por ejemplo, pues cine, videojuegos, libros, está dividido en diferentes áreas. Y dicho esto, hoy en esta sección sin música no tengo nada de lo que darte la turra, no tengo nada por lo que darte la turra, simplemente agradecerte en esta temporada intensa, la verdad. Yo cuento temporada desde septiembre, desde que empezó. Hacemos una temporada de septiembre a julio, así canónica. Ha sido un año interesante de podcast, tremendo. Hemos avanzado en la Segunda Guerra Púnica, hemos acabado la Eneida. La semana pasada fue el gran final de la Eneida. Grabé los 2 del tirón, casi me reviento las cuerdas vocales. Casi me destruyo a mí mismo grabando la Eneida. Y para la siguiente lectura, estoy debatiéndome entre la Guerra de las Galias, que he recibido un montón de mensajes con la Guerra de las Galias, y yo creo que va a tirar por ahí, pero el arte de amar de Ovidio también, ¿eh? Así que igual, no sé, ya miraré algunas cosillas a ver cómo lo hago, pero la Guerra de las Galias me parece que va a triunfar. Estoy buscando ya una edición buena para leer, una edición así que pueda, si es muy vetusta, pues adaptar el lenguaje, y vamos a ello. Y como ya te adelanté hace unas secciones sin música, no va a ser igual que en este primer tramo de año. Estos 4 últimos meses del año las lecturas serán una al mes, para avanzar un poco en República y para incluso colar algún programa de cultura de estos que no hago desde hace mucho, que no sean entrevistas, porque ya hasta el año que viene ya no hay ningún programa previsto de entrevistas, de charlas a la romana, así que de momento tenemos República, tenemos la Segunda Guerra Púnica, nos quedan 4 años para la batalla de Zama, 4 añitos nos quedan, así que esto está tremendo. Si te vas de vacaciones, disfruta. Si ya estás en ellas, disfruta. Si no las tienes,
aquí estaremos, porque yo, aunque grabe de antemano los programas de dioses, también tengo lío este verano porque tengo que escribir una cosita. Tengo que escribir una cosita y estoy preparando cositas también sonoras para el futuro. Porque Roma Eterna es mi proyecto principal, pero quiero ir más allá de Roma Eterna y quiero, mientras se mantiene Roma Eterna, mientras sigo con la trama republicana, la historia de Roma y demás, quiero meterme en otros proyectos de los cuales ya te iré diciendo cositas. Porque como ahora estamos los más leales, los que estamos hasta el final, la gente ya se ha ido, el grueso de la gente se ha ido ya nada más acabar el programa porque no le interesa la chapa. Yo te digo que estoy trabajando en cosillas para traerte igual programas nuevos, formatos nuevos, ficciones nuevas. Solo los dioses lo saben. Lo que sí que tengo que escribir este verano es algo que me quema. Que me quema y de lo que ya te iré contando próximamente. Y sin más, como siempre digo, primero, suscríbete, dale un fuerte like, compártelo con todo el mundo, apóyame si puedes y si quieres en la plataforma Ko-fi o en el botoncito azul o en Patreon, donde subo programas extra, donde subo contenido extra, donde subo más audios, más cositas para darte contenido especial en mi rincón, patreon.com/Iván Martín. Y como siempre digo, que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos, siempre, siempre propicios. Y como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y si te has fijado hoy, he hecho una pausa entre Roma y A Eterna, un poco más larga, porque he recibido feedback de que ya no hacía esa pausa dramática que hacía antes y que le quitaba dramatismo. Es decir, te doy la bienvenida a Roma Eterna. Le quitaba magia. Entonces decir, te doy la bienvenida a Roma a Eterna. O en el próximo programa de Roma a Eterna. Más pausa. Y la he querido recuperar. ¿A ti qué te parece? Ahora que estamos tú y yo solos, porque aquí ya no hay nadie, ya estamos tú y yo. ¿Qué te parece lo de la pausa dramática? ¿Le damos caña? ¿Sí? ¿Roma a Eterna? ¿O un poco más cortito? Te leo en comentarios y mándame un correo siempre. A veces, como digo, siempre me demoro en contestar porque estoy a mil asuntos, la cabeza me revienta, pero me revienta de amor, me revienta de bien. Ojalá siempre así, ojalá siempre ocupado, siempre a tope. Que no falte, por favor. Y ya está, y me despido. Te espero en el siguiente, ¿eh? Tú no faltes, tú no me falles. No me falles porque el siguiente va a haber guerra, en el siguiente lo estoy viendo. Y no se dice ninguna mentira, como siempre, pero cuando algo no gusta, cuando algo choca, pues ya es woke. Pues lo siento mucho, pues muy bien. Te espero en el siguiente. No falles, por favor. Un abrazo. Adiós.